Dijo, el silencio era oro, pero para Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, el silencio era una maldición. Su hija de 6 años no había pronunciado una sola palabra en 3 años, no desde la noche en que murió su madre. Los especialistas fracasaron. Los médicos se dieron por vencidos. Ni siquiera los miles de millones de la familia mafiosa Banchini pudieron devolverle la voz. Entonces llegó un martes lluvioso, un restaurante destartalado y una camarera sin nada que perder. No utilizó terapia ni medicamentos. Utilizó una botella de sirope de chocolate barato. Lo que sucedió a continuación no solo rompió el silencio, sino que desencadenó una guerra. Esta es la historia de cómo un simple corazón dibujado en una tortita puso de rodillas a la mafia. La lluvia en la ciudad de Nueva York no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad fuera más resbaladiza. Eran las 10 de la mañana de un martes, y Marinos, un restaurante de gama media a las afueras del distrito de Meatpacking, estaba inusualmente tranquilo. Los clientes habituales, en su mayoría trabajadores portuarios y policías jubilados, se habían dispersado en cuanto los SUV negros se detuvieron en la acera. Clara Ara limpió la barra con un trapo que había visto mejores tiempos. Tenía 24 años, estaba cansada y debía más dinero en préstamos estudiantiles de lo que ganaba en un año. Le faltaba un semestre para obtener la licenciatura en psicología infantil, un sueño que había abandonado cuando su propia madre enfermó. Ahora servía café tibio e intentaba pasar desapercibida, pero la invisibilidad era imposible cuando Dante Banchini entró por la puerta. El aire del restaurante cambió al instante. Se volvió más pesado, más frío. Dante era un hombre esculpido en mármol y arrepentimiento. Llevaba un traje gris oscuro que costaba más que el alquiler anual de la cafetería, y sus ojos eran oscuros, escaneando la sala en busca de amenazas antes de siquiera mirar a la anfitriona. A ambos lados de él había dos hombres que parecían haber masticado cristales para desayunar. Marco, su mano derecha, y un guardia más joven llamado Luca. Pero los ojos de Clara Ara no se fijaron en los hombres. Se fijó en la niña que iba de la mano de Dante. Sofía Banchini, de 6 años. Llevaba una bata blanca inmaculada que parecía aterrorizada por la grasa que había en el aire. Su rostro era una máscara perfecta de muñeca de porcelana, inexpresivo, sin emociones e inquietantemente inmóvil. Mesa 4, dijo Dante. Su voz era un murmullo grave, de esos que te hacen vibrar el pecho. No era una petición. El anciano marino, el propietario, temblaba mientras cogía los menús. Por supuesto, señor Banchini. Por aquí. La mesa del fondo es privada. Clara Ara los vio marcharse. El restaurante estaba vacío, excepto por ellos. Los guardaespaldas tomaron posiciones, uno en la puerta y otro cerca de la cocina. Dante se sentó frente a la niña. Clara Ara Marino susurró, corriendo de vuelta a la barra con el rostro pálido. Tómalos tú. Me tiemblan demasiado las manos. No la cagues, por favor. Ya sabes quién es. Lo sé, dijo Clara Ara ajustándose el delantal. Todo el mundo sabía quién era Dante Banchini. Los tabloides lo llamaban el rey de hierro del inframundo de la costa este. La policía lo consideraba intocable. Clara Ara cogió su libreta y se dirigió a la mesa del fondo. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero se obligó a esbozar una sonrisa profesional. Al acercarse, vio la dinámica de la mesa. Era desgarradora. Dante estaba inclinado hacia adelante. Su actitud intimidante se había suavizado hasta convertirse en desesperación. Sophie Torro, dijo en voz baja, tienes que comer algo. Solo un poco, por favor. La chica Sofía miraba fijamente la mesa laminada. No parpadeaba, no lo miraba. Era una estatua. Clara Ara se acercó. Buenos días. ¿Puedo servirles algo, caballeros? Y a la joven, un café o un zumo. Dante levantó la vista. Sus ojos eran de un azul penetrante que contrastaba con su piel morena. Por un instante, Clara Ara sintió como si él estuviera leyendo toda su historia. Las deudas, las clases abandonadas, la soledad. Café solo, dijo Dante, endureciendo de nuevo la voz al dirigirse a una desconocida. Y zumo de naranja para ella, recién exprimido, sin pulpa. ¿Y para comer? Preguntó Clara Ara. No va a comer, dijo Dante, con tono agotado. Tráele solo una tortita sin nada.
Quizá la mire. Clara Ara miró a la chica. Reconoció esa mirada. En sus rotaciones clínicas, la había visto en niños de acogida que se habían cerrado en banda tras sufrir un trauma. No era terquedad, era una fortaleza. La niña se había encerrado en sí misma porque el mundo exterior era demasiado doloroso. Traeré las tortitas, dijo Clara Ara en voz baja, pero quizá le gustaría que les pusiera fresas. Sofía no se movió. Dante hizo un gesto con la mano para indicarle que se marchara. Solo tráelas. Clara Ara volvió a la cocina, con la mente a 1000 por hora. Sabía que debía limitarse a hacer su trabajo, dejar la cuenta y cobrar la propina. Pero la mirada en los ojos de esa niña era la misma mirada que tenía la madre de Clara Ara en la sala del hospicio antes del final. La mirada de alguien que espera permiso para dejar ir. Pedido listo, el cocinero, sin aliento por la ansiedad, deslizó el plato sobre la ventana. Un simple panqueque. Clara Ara lo miró fijamente. Esto no funcionará, pensó. Está tratando de obligarla a ser normal. No se puede forzar la seguridad. Miró a su alrededor. Marino estaba escondido en la oficina. Los guardaespaldas vigilaban la calle. Clara Ara cogió la botella industrial de sirope de chocolate de la estación de postres. ¿Qué estás haciendo?, siseó el cocinero. Ha dicho simple. Sé lo que ha dicho, murmuró Clara Ara. Respiró hondo. Su mano estaba firme. No se limitó a rociar el sirope. Dibujó. Utilizó la boquilla como si fuera un bolígrafo. En el centro del panqueque dibujó un corazón perfecto y complejo. Pero no se detuvo ahí. Dentro del corazón dibujó una pequeña cara triste. Y fuera del corazón dibujó un sol. Era una técnica que había aprendido en su clase de terapia artística para niños no verbales. Exteriorizar la emoción. Llevó el plato fuera. El guardaespaldas, Marco, se interpuso delante de ella. Tengo que comprobarlo. Es una tortita, dijo Marco. Clara Ara, sorprendida por su propia audacia. A menos que creas que he escondido un micrófono en la masa, déjame pasar. Marco parpadeó, atónito por la impertinencia, y se hizo a un lado. Clara Ara colocó el plato delante de Sofía. Dante miró el desastre de chocolate y apretó la mandíbula. Dije simple. Lo sé, dijo Clara Ara. No miró al jefe de la mafia. Miró directamente a la niña. Se agachó, ignorando la regla tácita de que nunca se debe mirar a los ojos a un Banzini a menos que te lo inviten. Sofía, susurró Clara Ara. Los ojos de la niña parpadearon. Miró el panqueque. Vio la cara triste dentro del corazón. Está bien estar triste por dentro, dijo Clara Ara, con un susurro apenas audible, incluso cuando brilla el sol. Dante parecía a punto de explotar. Señorita, no le pago para eso. Se detuvo. Sofía había alcanzado el tenedor. Todo el comedor pareció contener la respiración. Incluso los guardaespaldas se volvieron para mirar. La pequeña y temblorosa mano de la niña agarró el cubierto. No se comió el panqueque. En cambio, mojó el dedo en el sirope de chocolate de la cara triste y lo untó, convirtiendo la línea en una sonrisa. Luego miró a Clara Ara. Y entonces se oyó un sonido, un silencio oxidado, apenas perceptible. Hijo, susurró Sofía. El silencio se rompió. Dante Banchini se quedó paralizado. El color se le escapó de la cara. Miró de su hija a la camarera, con la boca ligeramente abierta. 3 años de silencio roto por una camarera con un delantal manchado de grasa. Clara Ara sonrió con lágrimas en los ojos. Sí, dijo, es el sol. Dante se levantó lentamente. La silla rozó ruidosamente el suelo. Se alzó sobre Clara Ara. Ella se levantó de repente, dándose cuenta de que tal vez acababa de cruzar una línea que la llevaría a la muerte. ¿Quién eres?, exigió Dante. Clara, tartamudeó ella. Solo Clara Ara. Dante la miró de verdad por primera vez. Ya no veía a una camarera, veía a una hacedora de milagros. Coge tu abrigo, le dijo Dante a Clara Ara. Disculpa, ya has terminado aquí, dijo, sacando un fajo de billetes de $100 de su bolsillo y tirándolos sobre la mesa, fácilmente $5,000. Vas a venir conmigo. No voy a ir a ningún sitio contigo, dijo Clara Ara,
retrocediendo hasta que sus caderas chocaron con la encimera. La emoción del avance con el niño fue sustituida por un miedo frío y duro. Esto era un secuestro. Marco, el guardaespaldas corpulento, dio un paso adelante, bloqueándole el paso a la cocina. El jefe te ha pedido que vengas. A mí me ha dicho que venga. Clara corrigió su voz, temblorosa, pero desafiante. Hay una diferencia. Dante observó su interacción con sus hombres. La mayoría de la gente se acobardaba. Clara temblaba, sí, pero se mantenía firme. Eso le gustaba, lo necesitaba. Pido disculpas, dijo Dante, suavizando la voz, pasando del carpo al hombre de negocios. No estoy acostumbrado a pedir, pero lo estoy haciendo. Mi hija no ha hablado desde el accidente. Desde que mi esposa murió hace 3 años, Clara, he contratado a los mejores médicos de Suiza, a los mejores terapeutas de Nueva York. Nada. Tú dibujaste un cuadro y ella habló. Señaló a Sofía, que ahora comía tranquilamente el panqueque, trazando las líneas de chocolate con el tenedor. Parecía tranquila por primera vez en años. Necesito que trabajes para mí, dijo Dante. Dime tu precio. Clara negó con la cabeza. No soy terapeuta, soy camarera. No, eso pagaría las deudas médicas de su madre en un mes. Liquidaría sus préstamos estudiantiles en 2. Pero la finca Vanzeni era la fortaleza de Long Island, donde la gente entraba y no siempre salía. No puedo, dijo Clara. Tengo una vida aquí. Era mentira. Tenía un gato y un apartamento vacío en Queens. Dante se acercó más cerca. Olía a colonia cara y aceite de armas. Clara la miró. Clara miró. Sofía había dejado de comer y estaba mirando a Clara. Una mirada de pánico comenzó a volver a sus ojos cuando se dio cuenta de que Clara se iba. Ella te eligió, dijo Dante en voz baja. No le des la espalda a una niña que te necesita. Fue un golpe bajo, una táctica manipuladora y sucia, y funcionó a la perfección. Tengo condiciones, dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma. Dante levantó una ceja. Condiciones. Yo no vivo allí. Yo voy y vengo. Quiero los fines de semana libres y que no haya armas cerca de mí ni de la niña cuando estemos trabajando. Los guardaespaldas se rieron. Dante no sonrió. Vivirás allí porque es la única forma de garantizar tu seguridad una vez que te asocies conmigo. Dante dijo que los fines de semana libres estaban bien. En cuanto a las armas, mis hombres protegen a mi familia. Si formas parte del hogar, también te protegen a ti. Eso no es negociable. Clara miró a Marino, el dueño del restaurante, que le hacía gestos frenéticos para que dijera que sí, y así esos hombres peligrosos se fueran de su local. Está bien, susurró Clara. Haré las maletas. Te compraremos cosas nuevas, dijo Dante, dándose la vuelta. Marco, acompáñala al coche. Nos vamos ahora mismo. El trayecto a Long Island fue silencioso. Clara se sentó en la parte trasera del todoterreno blindado, mirando hacia atrás, viendo cómo la ciudad se alejaba. Sofía estaba sentada a su lado, agarrando un oso de peluche. Dante estaba en la parte delantera hablando por teléfono en un italiano rápido. Clara captó fragmentos. Traidor, traidor, trabatello, encuéntralo. Tembló. Había salido de una cafetería y había entrado en una zona de guerra. Llegaron a la finca de los Vanzini justo cuando se ponía el sol. No era una casa, era una fortaleza. Altos muros de piedra, puertas de hierro y guardias armados patrullando el perímetro con pastores alemanes. Cuando el coche entró en la calzada circular, se abrió la puerta principal. Una mujer mayor con uniforme de ama de llaves salió con aire preocupado. Era Elena. Espera. No. El usuario dijo, sin nombres. Elena. Era Rosa, la ama de llaves principal. Señor Dante, dijo Rosa, corriendo hacia la puerta del coche. Gracias a Dios que ha vuelto. Ha habido una llamada, dijo Dante tensándose. Salió del coche y se ajustó los puños. ¿Qué llamada? De los chicos del West Side, susurró Rosa mirando con miedo a Clara. Saben que está investigando la filtración. El rostro de Dante se endureció. Se volvió hacia Marco. Lleva a Clara y a Sofía al ala este. Ciérrala. Nadie entra ni sale a menos que yo lo autorice.
Espera, dijo Clara Ara saliendo a la grava. ¿Qué filtración está en peligro? Dante se volvió hacia ella. La mirada en sus ojos era aterradoramente intensa. Extendió la mano y por un breve segundo le tocó el brazo. Su mano era cálida, su agarre firme. Ahora estás en mi mundo, Clara, dijo. Todo el mundo está en peligro. Pero mientras consigas que hable, mientras salves a mi hija, quemaré el mundo para mantenerte a salvo. Se alejó hacia la oficina principal, dando órdenes a gritos a sus hombres. Clara se quedó en la entrada, con el viento azotándole el pelo. Miró a Sofía. La niña alargó la mano y cogió la de Clara. Hijo, susurró Sofía de nuevo. Clara apretó la pequeña mano. Sí, cariño, vamos a buscar el sol. Pero al mirar hacia la imponente mansión con sus ventanas oscuras y sus guardias armados, Clara supo que el sol no brillaba mucho en el mundo de los Banzini. Acababa de adentrarse en las sombras y en algún lugar de esas sombras alguien la observaba. En el tercer piso, una cortina se movió solo un poco. Alguien observaba su llegada. Alguien que no quería que Sofía hablara, porque si la niña hablaba, podría revelar el secreto que había llevado a la muerte a su madre. Clara ya no era solo una niñera, era un objetivo. La primera semana en la finca de los Banzini no parecía tanto un trabajo como vivir en un museo en el que no se podía tocar nada. El ala este, destinada a Sofía y Clara, era una amplia suite de habitaciones llenas de muebles antiguos franceses, cortinas de seda y un silencio tan denso que se sentía pesado en los pulmones. Clara aprendió rápidamente que la casa de los Banzini funcionaba con una precisión militar. Desayuno a las 8 a.m. en punto. Control de seguridad a las 9 a.m. Tutores, que actualmente estaban suspendidos, a las 10 a.m. Pero Clara tiró el horario por la ventana el primer día. No vamos a dar clases en el estudio, anunció Clara Rosa, la ama de llaves principal, el miércoles por la mañana. Rosa, una mujer robusta con el rostro marcado por años de preocupación por Dante, se mostró horrorizada. El señor Dante insiste en el estudio. Es seguro, argumentó Rosa, retorciéndose las manos bajo el delantal. El estudio es oscuro y huele a puros viejos, replicó Clara. Iremos al solarium. Sofía necesita luz. Si va a hablar, necesita sentir que no está en una prisión. Clara tomó la mano de Sofía. La niña agarraba con fuerza su osito de peluche, un juguete raído llamado Señor Cuddles, que desentonaba con su caro vestido de terciopelo. Sofía miró a Clara con los ojos muy abiertos. No había dicho ni una palabra desde el incidente del sol en la cafetería, pero tampoco había soltado la mano de Clara. Se trasladaron al solarium, una sala acristalada con vistas a los cuidados jardines. Era precioso, pero Clara se percató inmediatamente de la cruda realidad. El cristal era a prueba de balas, grueso y deformado en los bordes, y dos guardias armados estaban de pie fuera, entre los rosales, fingiendo mirar las flores mientras mantenían las manos cerca de la cintura. Clara montó una estación en el suelo, no una mesa, el suelo. Extendió papel de estraza, pinturas, lápices de colores y botellas de sirope de chocolate. Muy bien, Sofía. Clara se sentó con las piernas cruzadas, ignorando cómo le apretaban los vaqueros. Hoy no vamos a hablar. Hablar es difícil. Hoy vamos a ensuciar. Sofía dudó. En esta casa, los desórdenes se limpiaban al instante. Los desórdenes estaban prohibidos. Clara exprimió una gota de pintura azul brillante sobre el papel. Luego metió toda la mano en ella y estampó una huella azul en la página. Sofía jadeó, una pequeña inhalación audible. Tu turno. Clara sonrió. Tardó 10 minutos, pero finalmente Sofía Banzini, la hija del mayor sindicato del crimen de Nueva York, estaba cubierta de pintura. Se reía sin hacer ruido, sacudiendo los hombros mientras untaba amarillo y verde por todo el papel. En ese momento de caótica alegría, se abrió la puerta. No era Dante, era un hombre que Clara aún no conocía. Era más joven que Dante, quizá rondaba los 30, con el pelo rubio peinado hacia atrás y un traje demasiado brillante y demasiado moderno. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vaya, vaya, dijo el hombre,
pasando por encima de un charco de sirope de chocolate. Había oído que Dante había traído a casa a una vagabunda, pero no me había dado cuenta de que ella dirigía una guardería. Sofía se quedó paralizada al instante. La alegría se evaporó. Retrocedió rápidamente, escondiéndose detrás de Clara. Clara se limpió las manos cubiertas de pintura con un trapo y se levantó, colocándose entre el hombre y la niña. «Y tú eres Julian Rossi», dijo él, extendiendo la mano. «El coneglier, o como me gusta decir, el tipo que limpia los desastres que hace Dante. Soy primo de Dante». Clara no le estrechó la mano. «Estamos en medio de una sesión, señor Rossi. Es privada». Julian se rió, un sonido seco y humillante. «Nada en esta casa es privado, cariño. Todo está vigilado. Todo queda registrado». Dio un paso más, invadiendo su espacio personal. «Dante parece prendado de ti. Suele ser más exigente con el servicio. ¿Cuál es tu papel? Cazafortunas, policía encubierta. Camarera», dijo Clara con frialdad. «Ahora, por favor, vete. La estás asustando». Julian miró a Sofía con una expresión indescifrable. Por un segundo, Clara creyó ver un destello de irritación. ¿O era miedo lo que veía en sus ojos cuando miraba a la niña? «No se asusta fácilmente», murmuró Julian. «Es una Vanzini. Nosotros no nos asustamos, nos vengamos». «Julian», la voz provenía de la puerta. Era Dante. Había regresado temprano. Llevaba la camisa arremangada, la corbata desatada como si acabara de salir de una pelea. Tenía los nudillos magullados. «Dante». La actitud de Julian cambió al instante. Sonrió, retrocediendo. Solo daba la bienvenida al nuevo huésped. Veía cómo estaba la princesa. «Lárgate», dijo Dante, en voz baja, amenazante. Julian levantó las manos en señal de rendición. «Está bien, está bien. Solo quería saber cómo estabas, eso es todo. Tenemos el envío llegando esta noche a los muelles. Necesitaba tu firma en las órdenes de transferencia. Deja los papeles en mi oficina y mantente alejado del ala este». Dante gruñó. Julian le guiñó un ojo a Clara y salió por la puerta. La tensión en la habitación seguía siendo alta. Dante miró el desorden en el suelo, la pintura, el sirope, la costosa alfombra arruinada. Clara contuvo la respiración, esperando ser despedida. Dante se acercó al cuadro, se agachó, sin importarle el riesgo que corrían sus pantalones de vestir italianos. Miró el caótico remolino de colores. «Isabella solía pintar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Levantó la vista hacia Clara. La ira del encuentro con Julian había desaparecido, sustituida por un profundo cansancio. «¿Habló?» «No», respondió Clara con sinceridad, pero se rió sin emitir sonido alguno. Se rió, Dante cerró los ojos y exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. «Gracias. Tu primo», dijo Clara, decidiendo ser valiente. «Él la asusta». Dante abrió los ojos de golpe. El hielo regresó. «Julian es de la familia. Es molesto. Es ambicioso, pero es familia. Estuvo con nosotros la noche en que Isabella murió. Condujo el coche que llevó a Sofía a un lugar seguro». Clara se mordió el labio. Sofía se escondió detrás de mí cuando él entró. El instinto de un niño rara vez se equivoca. Dante era la primera vez que utilizaba su nombre de pila sin añadir señor. Dante se puso de pie, elevándose sobre ella. La proximidad era vertiginosa. «Ten cuidado, Clara. Estás aquí para curarle el corazón, no para criticar mi organización». «Julian es leal». «Lo es», Clara lo desafió, «porque me acaba de decir que aquí nada es privado. Eso implica que está vigilando. Si me está vigilando a mí, la está vigilando a ella. ¿Por qué una niña de 6 años necesita ser vigilada por su propio primo?» Dante la miró fijamente. El silencio se prolongó, cargado de una electricidad que Clara no sabía cómo definir. No era solo miedo, era atracción, era un hombre peligroso, un asesino, pero la forma en que defendía a su hija le provocaba un dolor en el pecho a Clara. «Vigilo a todo el mundo», dijo Dante finalmente, «porque no puedo perder a nadie más». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «La cena es a las 7 en el comedor formal. Comeréis conmigo los dos». Pensaba que yo era la ayuda.
dijo Clara. Dante miró por encima del hombro, recorriendo con la mirada sus vaqueros salpicados de pintura. Esta noche no eres la ayuda. Esta noche necesito a alguien en la mesa que no intente matarme ni pedirme dinero. Cuando se marchó, Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Bajó la mirada hacia Sofía. La niña había cogido un lápiz de color negro. Mientras los adultos discutían, Sofía había hecho un nuevo dibujo. No era un corazón, era un coche negro, y en la ventana del coche había dibujado una figura de palo con pelo amarillo como el de Julian, y en la mano de la figura de palo una línea roja irregular, una pistola. A Clara se le heló la sangre. Dante dijo que Julian conducía el coche que llevó a Sofía a un lugar seguro, pero el dibujo de Sofía no parecía un rescate, parecía una amenaza. Clara dobló rápidamente el papel y se lo guardó en el bolsillo. No podía enseñárselo a Dante todavía. No hasta estar segura. Si acusaba a su primo sin pruebas, acabaría en la calle, o peor aún, en el fondo del río Hudson. Necesitaba saber qué había pasado la noche en que Isabela murió, y tenía la sensación de que la única persona que podía decírselo era la chica silenciosa sentada en la pintura. La cena fue surrealista. El comedor era tan largo que se podía jugar a los bolos y estaba iluminado por una lámpara de cristal que probablemente costaba más que toda la casa donde Clara había pasado su infancia. Dante se sentó a la cabecera, con Sofía a su derecha y Clara a su izquierda. Dante se había duchado y se había puesto una camisa de esmoquín negra desabrochada en la parte superior. Parecía menos un jefe de la mafia y más un príncipe cansado. Clara se había puesto el único vestido bonito que había traído, un sencillo vestido cruzado azul marino. La conversación era forzada. Dante preguntó por la terapia. Clara habló de la teoría del color. Sofía comía su pasta fideo a fideo, mirando a su padre. ¿Por qué lo haces?, preguntó Clara de repente, rompiendo el silencio cortés. Dante detuvo su copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Hacer qué? Clara señaló la habitación, los guardias fuera, la opulencia, la vida. Tienes suficiente dinero para irte a, no sé, Nueva Zelanda a criar ovejas. ¿Por qué quedarte en un mundo en el que tienes que revisar tu coche en busca de bombas? Dante dejó la copa sobre la mesa. No es un trabajo, Clara, es un legado. Mi padre construyó esto, mi padre construyó esto. Si me voy, el vacío de poder destruirá la ciudad. Las bandas que no tienen nuestro código tomarán el control. Yo mantengo el caos bajo control. Un monstruo noble, murmuró Clara. Dante esbozó una rara y genuina sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. Exactamente. De repente, las luces parpadearon. La lámpara de araña se atenuó, luego se iluminó con fuerza y finalmente se apagó por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad. «¡Abajo!», rugió Dante. Antes de que Clara pudiera procesar la orden, Dante se abalanzó sobre la mesa. No fue a por un arma, fue a por Sofía. Agarró a su hija y la empujó debajo de la pesada mesa de roble. Clara se agachó. Clara se tiró al suelo justo cuando se oyó el estruendo de cristales rotos. Una ventana en la esquina, más alejada, estalló hacia adentro. «¡Pop, pop, pop!», disparos silenciados. Les estaban disparando. «¡Marco!», gritó Dante por el micrófono de su solapa. «Situación. Brecha en el jardín norte. El inhibidor está bloqueando las alarmas. Vamos a entrar». La voz de Marco crepitó en el auricular. Dante agarró a Clara del brazo y la arrastró debajo de la mesa con ellos. Estaban muy apretados. Los tres se acurrucaron en la oscuridad, con el olor a ajo asado y humo de pólvora mezclándose en el aire. Sofía temblaba violentamente. Enterró la cara en el pecho de Dante. Dante tenía un brazo alrededor de su hija y con la otra mano empuñaba una elegante pistola negra que había sacado de una funda en la parte baja de la espalda. «Han cortado la electricidad para evitar los sensores perimetrales», le susurró Dante a Clara. «Quédate aquí. No te muevas». «¿A dónde vas?», siseó Clara, agarrándole de la manga. «Voy a matarlos», dijo Dante con calma. «No, no nos dejes». Clara se sorprendió a sí misma con esa súplica.
No era solo miedo por ella misma. Sabía que si Dante se marchaba, el escudo desaparecería. Dante la miró entre las sombras, extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Tengo que atraer su fuego. Si me quedo, dispararán a la mesa. Si me muevo, me dispararán a mí. Salió rodando de debajo de la mesa. Clara tapó los oídos de Sofía con las manos. Oyó a Dante gritar algo en italiano, un desafío. Entonces estalló un tiroteo ensordecedor. Dante se movía, disparando mientras corría hacia el vestíbulo, alejando a los atacantes del comedor. El corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró a Sofía. La niña tenía los ojos cerrados con fuerza y le brotaban lágrimas. No pasa nada, susurró Clara, aunque sabía que no era así. Papá es un superhéroe, está ganando. De repente, la puerta del comedor se abrió con un crujido. No era la puerta principal que había utilizado Dante, sino la entrada de servicio de la cocina. Se oyeron pasos, lentos, deliberados. Clara contuvo la respiración. ¿Era Marco? El haz de luz de una linterna barrió la habitación. Recorrió los cristales rotos, la cena abandonada. Dante, llamó una voz en voz baja. Fue Julian. Clara sintió una oleada de alivio seguida inmediatamente por una oleada de frío temor. ¿Por qué susurraba Julian? ¿Por qué no encendía las luces de emergencia? ¿Y por qué tenía una pistola desenfundada, apuntando no a las ventanas, sino escaneando el suelo? Sofía se tensó en los brazos de Clara. Empezó a lloriquear. Clara tapó la boca de la niña con la mano y abrió mucho los ojos. El dibujo, la figura de palo de pelo amarillo con la pistola. Julian no estaba aquí para ayudar. Estaba utilizando el ataque como tapadera. El haz de luz de la linterna se acercó a la mesa. Julian tarareaba una melodía baja y siniestra. «Sal, princesita», susurró Julian. «El tío Julian está aquí para protegerte. Igual que hice con mamá». El horror de la afirmación golpeó a Clara como un golpe físico, igual que hice con mamá. Había matado a Isabela. Él había sido la filtración todo el tiempo, y Sofía lo había visto. Por eso no hablaba. Sabía que si hablaba, el hombre de pelo rubio volvería. El haz de luz de la linterna iluminó el mantel justo delante de la cara de Clara. Él sabía que estaban allí. Clara miró a su alrededor desesperadamente. En el suelo, cerca de la pata de la mesa, estaba la pesada jarra de plata con agua helada. Julian agarró el mantel y lo arrancó. «Nos ha encontrado». Clara no esperó. Lanzó la jarra de plata con todas sus fuerzas. Golpeó la rótula de Julian con un crujido repugnante. Julian gritó y disparó su arma descontroladamente hacia el techo mientras se derrumbaba. «¡Corre!», gritó Clara, agarrando a Sofía. Salieron a toda prisa de debajo de la mesa, resbalando sobre el hielo y el agua derramados. Clara no miró atrás. Arrastró a Sofía hacia el vestíbulo principal. Julian gritaba detrás de ellas. Estaba herido, pero se estaba levantando. Clara irrumpió en el vestíbulo. Era un caos. Humo y luces intermitentes del sistema de alarma que finalmente se había activado. «Dante», gritó. Al otro extremo del pasillo, Dante estaba de pie junto a dos cuerpos vestidos con trajes tácticos negros. Se giró al oír su voz. Los vio. Vio a Clara corriendo con Sofía a cuestas. Y vio a Julian cojeando fuera del comedor, levantando su arma, apuntando a la espalda de Clara. El tiempo pareció ralentizarse. Dante estaba demasiado lejos. No podía llegar a tiempo. Pero Sofía se detuvo. No corrió. Se dio la vuelta. Miró a Julian, el monstruo de sus pesadillas, el hombre que la había silenciado durante 3 años. Soltó la mano de Clara. Le apuntó con su pequeño dedo y gritó: «¡Asesino!». La palabra le rasgó la garganta, cruda y primitiva. La conmoción de que la chica silenciosa gritara su secreto le hizo dudar una fracción de segundo. Esa fracción fue todo lo que Dante necesitó. Bang. El disparo de Dante era imposible. 15 metros a través del humo, pasando por delante de su propia hija. La bala alcanzó a Julian en el hombro derecho, haciéndole girar y caer al suelo.
Dante no se detuvo. Corrió por el pasillo, una mancha borrosa de furia. Alcanzó a Julian antes de que el hombre pudiera recuperar su arma. Dante apartó la pistola de una patada y inmovilizó a su primo en el suelo con una bota en la garganta. ¿Qué ha dicho?, siseó Dante, con la voz temblorosa por una rabia que hacía vibrar el suelo. ¿Cómo te acaba de llamar mi hija? Julian tosió sangre, sonriendo con los dientes manchados. Está loca, Dante, igual que su madre. Dante miró a Sofía. Clara había caído de rodillas, rodeando con sus brazos a la niña temblorosa. Sofía sollozaba ahora, grandes sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. El dique se había roto. Él le hizo daño a mamá. Sofía lloraba con voz clara. Hizo que mamá durmiera en el coche con la pintura roja. La pintura roja es sangre. Dante volvió a mirar a Julian. La comprensión lo inundó. La traición, el dolor, los 3 años de ver sufrir a su hija, pensando que era un trauma por el accidente, cuando en realidad era el miedo al monstruo que dormía en la casa de invitados. Dante apretó la bota con más fuerza. «Marco», gritó. Marco apareció entre el humo, sangrando por un corte en la frente, pero vivo. «Llévalo al sótano», dijo Dante. Su voz estaba muerta, desprovista de toda humanidad. «Manténlo con vida. Quiero tener una larga conversación con él más tarde». Mientras Marco y Lucas se llevaban a Julian, que gritaba, Dante se derrumbó de rodillas. No le importaban los cadáveres de los asesinos en el pasillo. Se arrastró hacia Clara y Sofía. Llegó hasta ellas y las abrazó con fuerza. Enterró la cara en el cuello de Sofía y lloró desconsoladamente. «Te he oído, Toruro», sollozó Dante. «Te he oído. Nos has salvado». Clara se sentó allí, entre el mafioso Down, que lloraba, y su hija, y su corazón volvió poco a poco a su ritmo normal. Miró la mano de Dante, que le agarraba el hombro como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Ella había roto el silencio, pero al hacerlo había desatado una tormenta. El ataque de esta noche no fue solo un golpe, fue un intento de golpe orquestado por Julian. Y ahora que había fracasado, el resto de las familias de Nueva York olerían la sangre en el agua. Dante se echó hacia atrás y miró a Clara. Sus ojos estaban rojos, intensos y ardientes, con una nueva emoción. «Le has salvado la vida», susurró. «Lo has descubierto». «Ella lo dibujó», dijo Clara con voz temblorosa. «Ella lo dibujó en el coche». Dante asintió lentamente. Se levantó y ayudó a Clara a ponerse en pie. Luego cogió a Sofía en brazos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Dante. «La finca está comprometida. Julian les dio los códigos. Tenemos que ir al refugio». «¿Dónde?», preguntó Clara. «Una cabaña en Adirondacks, aislada, sin teléfonos, sin internet, solo nosotros». La miró con una mirada penetrante. «No tienes que venir. Puedo pedirle a Marco que te lleve al aeropuerto. Te daré $1.000.000. Puedes desaparecer. Estarás a salvo». Clara miró la puerta, la libertad que la esperaba allí. Luego miró a Sofía, que tenía la cabeza apoyada en el hombro de Dante, observando a Clara con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Y miró a Dante, el hombre que acababa de atravesar el fuego por su familia. «No voy a ir a ningún sitio», dijo Clara. «Todavía tengo que enseñarle a dibujar un caballo como es debido». Dante la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. «Vamos». El trayecto hasta Adirondacks fue un torbellino de luces de autopista y tensión. Cambiaron de coche 3 veces en Nueva Jersey y Connecticut. Un vertiginoso baile logístico orquestado por Marco para despistar a los curiosos. Cuando llegaron a la carretera de acceso privada cerca de Lake Placid, la lluvia de la ciudad se había convertido en una ventisca. El refugio no era la cabaña rústica que Clara había imaginado. Era una extensa cabaña de madera escondida en lo profundo de un denso bosque de pinos, a la que solo se podía acceder por un único camino de tierra que desaparecía rápidamente bajo la nieve. Estaba fortificada, abastecida y completamente aislada. «Ya hemos llegado», dijo Dante, apagando el motor de la anodina camioneta que habían adquirido en Albany. Sofía dormía en el asiento trasero,
con la cabeza apoyada en el regazo de Clara. Clara miró la silueta oscura de la cabaña. Parecía tranquila, en marcado contraste con la violencia de la que acababan de huir. ¿Es seguro?, preguntó Clara en voz baja. Ningún lugar es realmente seguro, respondió Dante, con la mirada fija en los árboles. Pero este es lo más seguro que hay. No hay aparatos electrónicos, ni señales. Las paredes están reforzadas. Esperaremos aquí hasta que Marco despeje la ciudad. Llevaron a la niña dormida al interior. El interior era frío y olía a cedro y humo de leña. Dante se movía con eficiencia, encendiendo la enorme chimenea de piedra del salón, mientras Clara buscaba mantas. Durante los 3 días siguientes, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos tres y Marco, que patrullaba el perímetro como un lobo inquieto, encerrado en un globo de nieve de silencio. Pero el silencio ahora era diferente. No era el silencio pesado y sofocante de la finca. Era un silencio tranquilo. Sofía estaba transformándose. Con la amenaza de Julian desaparecida, el miedo que había bloqueado su voz comenzó a disiparse. Aún no hablaba con frases completas, pero tarareaba. Se reía, pedía cosas. Sumo, dibujar. La cuarta noche, una tormenta de nieve azotaba el exterior, aullando contra las ventanas. La luz parpadeó y se apagó, dejándolos iluminados solo por el rugido del fuego. Clara estaba sentada en la alfombra, leyéndole un cuento a Sofía a la luz del fuego. Dante estaba sentado en un sillón de cuero limpiando su arma. Era una posición discordante, la calidez doméstica y el arma letal. «Fin», susurró Clara, cerrando el libro. Sofía bostezó, con los ojos entrecerrados. Se bajó del regazo de Clara y se acercó a Dante. Se subió a su regazo, sin prestar atención a las piezas del arma que había sobre la mesa junto a él. Dante se quedó paralizado. Miró a su hija con una expresión de terror y asombro. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Papá», murmuró somnolienta. «Quédate». La mano de Dante temblaba mientras le acariciaba el pelo. «Me quedaré, Toro. Estoy aquí». Después de que Sofía se durmiera, la llevaron al dormitorio principal, que le habían cedido por seguridad. Dante y Clara volvieron al fuego. Dante sirvió 2 vasos de whisky. Le dio uno a Clara. «¿Te has dado cuenta de algo hoy?», dijo Dante mirando fijamente las llamas. «¿Qué?». Clara dio un sorbo. El líquido le quemaba agradablemente, calentándole el pecho. «¿Te has dado cuenta de que no soy un buen hombre?», dijo Dante. «Me viste matar a mi propio primo. Me viste disparar sin dudarlo. Y sin embargo, sigues aquí. No te estás acobardando». Clara lo miró. La luz del fuego bailaba en sus rasgos afilados, resaltando el agotamiento y la carga que llevaba. «Vi a un padre protegiendo a su hija». Clara dijo que Julian era un monstruo. «Le hizo daño para llegar a ti. Eso no es familia. Eso es un parásito». Dante se volvió para mirarla. Sus ojos eran intensos, despojándola de sus defensas. «¿Por qué te quedaste realmente, Clara, en la finca cuando te di la oportunidad de salir? Podrías estar en París ahora mismo con $1.000.000. Clara dejó su vaso. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la nieve que se arremolinaba. «Porque yo era la chica que no hablaba nunca», admitió en voz baja. Dante se levantó, cruzó la habitación en silencio hasta situarse justo detrás de ella. Ella podía sentir el calor que irradiaba. «Dímelo», susurró. «Mi padre se marchó cuando yo tenía 6 años», dijo Clara, observando cómo su aliento empañaba el cristal. «Mi madre se derrumbó. Dejé de hablar durante 1 año porque pensaba que si me quedaba lo suficientemente callada, él volvería. Nunca lo hizo. Nadie vino a salvarme. Tuve que salvarme yo misma». Se volvió hacia él. «Vi a Sofía y me vi a mí misma. Pero ella te tiene a ti. Tú viniste a por ella. Luchaste por ella. Eso te convierte en un buen hombre, Dante. Quizás peligroso, pero bueno». Dante la miró fijamente, con su determinación desmoronándose. La distancia entre ellos pareció desaparecer. «Hace mucho tiempo que no me siento bien», murmuró. Extendió la mano y le acarició la mejilla.
Su pulgar rozó el labio inferior de ella. Clara contuvo el aliento. Dante no debería, dijo él con voz ronca. Estás bajo mi protección. Esto cruza una línea. Cruzamos la línea cuando me secuestraste en una cafetería. Clara esbozó una pequeña sonrisa. Dante dejó escapar un gemido y acortó la distancia. La besó. No fue un beso suave. Fue desesperado. Fue un beso nacido de la adrenalina, el miedo y días de tensión acumulada. Clara le rodeó el cuello con los brazos, atraéndolo hacia ella. Sabía a whisky y a peligro. Sus manos se enredaron en su cabello, su abrazo era posesivo. Por un momento, la mafia, los sicarios, los millones de dólares, todo se desvaneció. Solo existían el hombre y la mujer a la luz del fuego. Pero el momento se rompió con el sonido de la puerta principal al abrirse de golpe. Dante interrumpió el beso al instante, girando su cuerpo y protegiendo a Clara. Buscó la pistola en la mesa, pero estaba demasiado lejos. Era Marco. Entró tambaleando. ¿Quién es Julian en el sótano de Nueva York? No es Julian, jadeó Marco. Moretti, la familia Moretti. Julian les vendió la ubicación antes de que le dispararas. Tenía un interruptor de hombre muerto en su teléfono. Dante maldijo con una serie de palabrotas en italiano. La familia Moretti era su rival más antiguo, brutal y sin honor. Si estaban aquí, no era para hablar. Estaban aquí para borrar del mapa a la familia Banchini. ¿Cuántos?, preguntó Dante. 6, quizá 8. Tienen el perímetro controlado. He eliminado a uno, pero me han marcado. Dante arrastró a Marco hasta el sofá. Clara, trae el botiquín de primeros auxilios de la cocina y luego ve a buscar a Sofía. Nos vamos, no podemos irnos. Marco gruñó. Han inutilizado la camioneta. Han pinchado las ruedas y están vigilando la carretera. Dante miró por la ventana. La nieve caía con más fuerza. Estaban atrapados. De acuerdo, dijo Dante, con voz fría y tranquila. El amante se había ido. El amanecer había vuelto. Si quieren una guerra, les daremos una guerra. Miró a Clara. ¿Sabes disparar? A Clara le temblaban las manos cuando le entregó el botiquín de primeros auxilios. No. Dante sacó una pistola más pequeña de la funda que llevaba en el tobillo y se la puso en la mano. Era pesada y fría. Apunta y dispara, dijo Dante. Lleva a Sofía al sótano. Hay una habitación del pánico detrás de la estantería de vinos. Ciérrala desde dentro. No se la abras a nadie más que a mí. Si alguien más intenta entrar, miró la pistola que ella tenía en la mano. No lo dudes. ¿Lo entiendes, Dante? Clara dijo, con el terror apretándole la garganta. ¿Qué vas a hacer? Dante comprobó el cargador de su arma principal. Se dirigió a la puerta, apagó las luces y miró hacia el vacío blanco. Voy a recordarles a los Moret por qué solían tener miedo a la oscuridad. La habitación del pánico del sótano era fría y olía a tierra húmeda. Clara se acurrucó en la oscuridad, agarrando la pesada pistola que Dante le había dado. A su lado, Sofía yacía acurrucada en un catre, con unos auriculares con cancelación de ruido, tarareando suavemente para bloquear la pesadilla que se desarrollaba arriba. Arriba, la cabaña temblaba bajo el asalto. Dante se movía por los pasillos oscuros como un fantasma. Había volcado la pesada mesa de roble del comedor para protegerse, intercambiando disparos con los 6 mercenarios que rodeaban la casa. Marco ya estaba en el suelo, desangrándose en el sofá por un disparo en el estómago, aferrado a una escopeta que ya no tenía fuerzas para levantar. Banzini. La voz de Enzo Moretti resonó en la oscuridad nevada del exterior. «Entregadnos a la niña o quemaremos este lugar». Dante respondió disparando, burlándose de ellos, negándose a rendirse. Pero entonces los disparos cesaron. «Mira tu teléfono, Dante», gritó Enzo. Dante sacó su móvil. Un mensaje con una foto mostraba a un hombre en el tejado de la cabaña inclinando un bidón sobre el conducto de ventilación. «Agente nervioso», mintió Enzo. Era gasolina, pero la amenaza era efectivamente la misma. «Se hunde. Tu pequeña ni siquiera se despertará». Dante se quedó paralizado. La habitación del pánico estaba reforzada, pero la entrada de aire no era de grado militar. Si echaban gasolina por los conductos de ventilación,
Clara y Sofía morirían en cuestión de minutos. Miró a Marco, que negó débilmente con la cabeza, pero Dante sabía lo que había que hacer. Tenía que ganar tiempo. ¡Alto!, gritó Dante. Dejó caer el cargador vacío y colocó el arma en el suelo. Voy a salir. Dante salió por la puerta principal, con las manos en alto, y se metió en los deslumbrantes faros de los todoterrenos. Enzo Moretti dio un paso adelante, con un grueso abrigo de piel y una sonrisa cruel. No perdió tiempo en golpear a Dante en la cara con la culata de la pistola. Dante cayó de rodillas en la nieve, saboreando la sangre. «¡Has avergonzado a mi padre!», escupió Enzo apuntando con su arma a la frente de Dante. «¿Crees que voy a dejarte vivir? Voy a matarte, y luego bajaré y acabaré con el linaje». Enzo amartilló el arma. «Despídete, rey de hierro». Pero Enzo no había contado con Clara. Ella no se había quedado en la habitación del pánico. Al darse cuenta de que Dante se estaba rindiendo, se había colado por la estrecha tolva de carbón y había trepado por el enrejado helado hasta el tejado. En equilibrio precario sobre las tejas heladas, vestida solo con un jersey, apuntó con el revólver de repuesto de Marco. No apuntó a Enzo. Sabía que fallaría. Apuntó al bidón que tenía en las manos el hombre que estaba junto a la rejilla de ventilación. ¡Bang! La bala impactó en el bidón metálico. Los vapores se incendiaron al instante. Una enorme bola de fuego estalló en el tejado, derribando al secuaz y cubriendo el porche de combustible en llamas y escombros. La explosión lanzó a Enzo hacia adelante, tirándolo de bruces sobre la nieve. Dante no lo dudó, se abalanzó sobre él. Derribó a Enzo, arrancándole la metralleta de las manos y disparando ráfagas de balas para neutralizar al otro pistolero que huía del fuego. «¡Clara!», gritó, levantando la vista justo a tiempo para ver cómo perdía el equilibrio en el helado tejado. Ella resbaló impotente por el borde y cayó en picado hacia un profundo montículo de nieve. Enzo se levantó rápidamente y sacó un cuchillo, ya que había perdido su pistola. Matarlos a todos. Dante tiró la pistola vacía a un lado y se enfrentó a Enzo cuerpo a cuerpo en la nieve. La rabia lo impulsaba. Agarró la muñeca de Enzo, le dio un cabezazo con un crujido repugnante y lo estrelló de cara contra el capó del todoterreno. «¡Quédate ahí abajo!», gruñó Dante. Los pistoleros restantes se reagruparon y levantaron sus armas para ejecutar a Dante. Pero de repente las sirenas atravesaron la noche. Las luces rojas y azules inundaron el camino de entrada. «FBI, suelten sus armas». La banda de Moretti se quedó paralizada. Ser arrestados era malo. Un tiroteo con los federales era un suicidio. Tiraron sus armas y levantaron las manos. Dante miró al oficial al mando. No era el FBI, era el oficial O'Malley, un policía corrupto a sueldo de Dante que dirigía una redada simulada. «Necesitarás un sacerdote», le susurró Dante a Enzo, mientras el equipo SWAT ataba con bridas a los atacantes. Dante no esperó a que terminaran de limpiar. Corrió hacia el montículo de nieve bajo el alero. Clara yacía allí, pálida y temblando violentamente por la caída. «¿Lo he conseguido?», preguntó débilmente. Dante la cogió en brazos y la apretó contra su pecho. «Lo has conseguido, Clara. Nos has salvado a todos». «He dibujado un corazón», susurró ella, cerrando los ojos mientras perdía el conocimiento. «Esta vez, con fuego». Dante la abrazó con fuerza y gritó pidiendo un médico cuando la adrenalina finalmente se desvaneció. El pitido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que oyó Clara. Parpadeó ante las intensas luces del hospital y vio a Dante sentado junto a su cama, con aspecto de no haber dormido en una semana. Su equipo táctico había desaparecido, sustituido por una camiseta limpia, pero el agotamiento estaba profundamente grabado en sus rasgos. «Estás despierta», dijo con voz ronca, sirviéndole agua con mano temblorosa. Le explicó rápidamente las consecuencias. Marco había salido de quirófano y ya se quejaba de la comida del hospital, y Enzo Moretti estaba bajo custodia federal. La falsa redada del FBI había creado suficiente confusión como para colocar pruebas en el maletero de Enzo. No vería a su hijo en 20 años. La guerra había terminado, pero Dante no estaba de celebración.
Miró al suelo con la mandíbula apretada. Tengo los papeles listos, dijo en voz baja. Una nueva identidad, un pasaporte, la escritura de una casa en la Toscana. Puedes ir allí, pintar y estar a salvo. Casi te mato, Clara Ara. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. Clara Ara ignoró el agudo dolor en sus costillas rotas y se incorporó. Extendió la mano, lo agarró por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia ella hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. No salté de un tejado por un sueldo, Dante, susurró con fiereza. Y no lo hice por una casa en la Toscana. Lo hice porque la amo. Y que Dios me ayude. Te amo. Dante se quedó paralizado. La máscara del rey de hierro se desmoronó, dejando solo a un hombre aterrorizado por su propio corazón. Soy un criminal, Clara Ara. Tengo sangre en mis manos y yo tengo sirope de chocolate en las mías, enumeró ella. Somos un desastre, pero somos un desastre juntos. No te atrevas a alejarme a menos que no me quieras. Buscó miedo en sus ojos y solo encontró acero. Con un suspiro entrecortado de rendición, acortó la distancia. Te he amado desde el momento en que me enfrentaste en la cafetería. La besó, luego un sello desesperado y tierno de una promesa. La puerta se abrió con un crujido. Papá. Sofía estaba de pie en la puerta. Se subió a la cama, con cuidado de no pisar las vías intravenosas, y le entregó a Clara Ara un trozo de papel. Era un dibujo de 3 figuras de palitos cogidos de la mano bajo un sol amarillo gigante. Debajo de ellos, escrito con letras temblorosas de crayón, había una sola palabra: familia. Habla, susurró Clara Ara, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Habla, sonrió Dante, acariciando el pelo de su hija. Y sabe exactamente lo que está diciendo. 6 meses después, la campana de la cafetería Golden Heart sonó. El lugar estaba lleno, pero los clientes habituales no solo comían tostadas, estaban mirando al hombre detrás del mostrador. Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, llevaba un polo negro y servía café. Hoy no era el jefe, era el barista. Clara Ara salió de la cocina, radiante como la nueva propietaria. Rodeó con un brazo la cintura de Dante. La mesa 4 necesita que le rellenen la taza. Guapo. Ya voy, jefa. Dante le guiñó un ojo. Papá, mira. Sofía estaba sentada en la mesa. Levantó un examen con una gran A roja. El profesor dijo, he acertado todas las respuestas. Ella sonrió, pero dijo, hablo demasiado en clase. Dante echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que resonó en toda la cafetería. Era el sonido de un hombre que había atravesado el infierno y había salido al otro lado de la mano de un ángel. Esa es mi niña, dijo Dante, besando la sien de Clara Ara. No dejes nunca de hablar, Sofía. Nunca. A veces, las llamadas de auxilio más fuertes son las que no emiten ningún sonido. Dante Banchini pensaba que el dinero y el poder podían arreglar su familia rota. Pero hizo falta una camarera con una botella de sirope de chocolate para comprender que la curación no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la conexión. La historia de Clara Ara y Dante nos recuerda que el amor a menudo aparece en los lugares más inesperados, en medio del peligro y el silencio, y que la verdadera familia no es solo una cuestión de sangre, sino de quién está dispuesto a atravesar el fuego por ti. ¿Esta historia te mantuvo en vilo? ¿Habrías tenido el valor de enfrentarte a un jefe de la mafia para salvar a un niño? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje lleno de suspense y romance, dale a me gusta a este video, compártelo con un amigo al que le gusten los giros inesperados y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos.